Conoces esta silueta. Sombrero hongo, bastón, bigote ridículo y una caminata que cualquiera, desde Alaska hasta Zimbabue, reconocería. Charlie Chaplin. Un símbolo de bondad, el hombrecito con un gran corazón, que hizo llorar al mundo de risa. Olvida esa imagen. Es una mentira. El verdadero Charles Spencer Chaplin era un hombre que podía despedir a una actriz por levantar una copa no lo suficientemente graciosa. Era un tirano, capaz de paralizar un enorme estudio durante 3 días por un detalle microscópico. Era un multimillonario que temía tanto a la pobreza que cosía dinero en el forro de su abrigo. Estamos acostumbrados a verlo como un payaso entrañable. Pero la historia de Chaplin no es un cuento de hadas amable. Es un thriller brutal sobre cómo un niño de los barrios bajos de Londres decidió conquistar el mundo, para que ese mundo nunca pudiera herirlo de nuevo. Hoy, diseccionaremos el mecanismo de su genialidad y responderemos las preguntas clave. ¿Por qué la atmósfera en el set de sus comedias era de dictadura? ¿De qué realmente lo odiaban el FBI y Hollywood? ¿Y cómo el trauma infantil convirtió a un vagabundo en el hombre más influyente del siglo XX? Acto 1. La tiranía de la perfección. 342 tomas. Si miras comedias silenciosas de principios del siglo XX, parecen la encarnación del caos y la diversión. Los actores corren, caen, lanzan pasteles, y se crea una sensación completa de que todo es pura improvisación, filmado en una sola toma para las risas. El mito dice que Charlie Chaplin era el rey de esta facilidad. La realidad era aterradora. En el set de Chaplin no había lugar para la diversión. Era una atmósfera que los psicólogos modernos llamarían tóxica. Su equipo simplemente la llamaba un infierno. Para entender la magnitud de su obsesión, necesitamos viajar al año 29, a la filmación de su mayor obra maestra, la película Luces de la ciudad. En la película hay una escena clave donde el vagabundo se encuentra con una florista ciega. Es un momento de increíble ternura. El vagabundo pasa, la chica le ofrece una flor, confundiéndolo con un duque adinerado. Este es el planteamiento de todo el drama. La audiencia ve solo 1 minuto y medio de magia en pantalla. Pero detrás de esos minutos hay un récord que todavía se considera un diagnóstico clínico en la historia del cine. Chaplin filmó esta escena 342 veces. Piensa en ese número. 342 tomas. No es un truco complicado. No es una explosión. No es una escena de batalla masiva. Solo una chica ofreciendo una flor y diciendo 2 palabras. «Flor, señor». Chaplin no estaba satisfecho con nada. La forma en que sostenía el capullo, la forma en que giraba la cabeza, la forma en que sonreía. Estaba furioso. Su pareja, Virginia Cherrill, de 20 años, no era una actriz profesional, y Chaplin la eligió por su naturalidad. Pero una vez que comenzó el trabajo, esa naturalidad se convirtió en su mayor enemigo. No quería naturalidad. Quería que una persona viva se convirtiera en un mecanismo perfecto, ejecutando el programa escrito en su cabeza. En la toma 300 algo, los nervios de todos estallaron. Virginia, agotada de horas repitiendo el mismo gesto, pidió alejarse a la peluquería. Chaplin, en un ataque de rabia, le gritó y la despidió en el acto. En ese momento, estaba listo para destruir la película, que ya había costado una fortuna, en lugar de comprometerse. Esto no era una búsqueda creativa, era tiranía. Chaplin intentó encontrar otra actriz, volvió a filmar pruebas con nuevos candidatos, pero se dio cuenta de que ya había filmado demasiado material con Virginia. La economía ganó sobre el ego. La trajo de vuelta, pero hasta el final del rodaje, su relación permaneció helada. Virginia Cherrill dijo más tarde que nunca amó a Charlie. Le tenía miedo. ¿Por qué es esto importante para entender su carácter? Porque aquí vemos la principal paradoja de Chaplin. Creó la imagen del personaje más amable, empático y humano de la historia, utilizando los métodos de un dictador despiadado.
Trataba a las personas como arcilla. Si la arcilla no tomaba la forma correcta, o la rompía o la amasaba miles de veces hasta que se volvía perfecta. Su perfeccionismo no era una búsqueda de calidad en el sentido habitual. Era una forma de defensa. En el set, construyó el único mundo donde todo obedecía a su voluntad. En la realidad, había guerras, crisis y tragedias personales. Pero en la pantalla, en su encuadre, todo debía estar bajo control total. Podía pasar 3 días filmando cómo caía una hoja de un árbol, hasta que la trayectoria coincidiera con su visión. Este es el comportamiento de un hombre que desconfía patológicamente del caos de la vida. Pero, ¿de dónde proviene esta necesidad maníaca de controlar cada segundo de la realidad? Para encontrar la respuesta, necesitamos descender de las colinas de Hollywood a las profundidades del Londres victoriano. Allí, donde el control estaba completamente ausente y el caos destruía vidas. Acto 2. Síndrome de Dickens. Infancia en el infierno. Para entender por qué el adulto Chaplin construyó maníacamente su mundo perfecto en la pantalla, necesitas ver el mundo real que lo rompió al principio. Si piensas que Oliver Twist es un cuento ficticio de Charles Dickens, te equivocas. Es un relato documental de la infancia de Charlie Chaplin. Londres, a finales del siglo XIX, no era una ciudad de caballeros. Para las clases bajas, era una picadora de carne. Un denso y amarillo smog se mezclaba con el hedor de la suciedad que empapaba la ropa y los pulmones. Y fue aquí, en habitaciones húmedas donde el agua corría por las paredes, que se formó el carácter del futuro genio. Sus padres eran artistas de music hall. Parecía un ambiente bohemio. Pero en la Inglaterra victoriana, la línea entre artista y mendigo era más delgada que el papel de cigarrillo. El padre, Charles Chaplin Sr., tenía un barítono de terciopelo y era una estrella en los escenarios de Londres. Pero era débil. El sistema de entretenimiento de esa época exigía a los artistas no solo cantar, sino también beber con el público. El alcohol se convirtió en su combustible y luego en su verdugo. Abandonó a la familia cuando Charlie era solo un niño pequeño y murió a los 37 años de hidropesía y cirrosis. Charlie apenas conoció a su padre, pero recordó la lección para la vida. El talento no garantiza la salvación si no tienes carácter. Pero la principal tragedia de su vida fue su madre, Hannah. Ella era todo para él. Una fuente de amor, inspiración y su peor pesadilla. Hannah también era cantante, actuando bajo el nombre artístico de Lily Harley. El pequeño Charlie idolatraba su voz. Pero una noche, en 1894, ocurrió una escena que cambió para siempre su psique. Charlie, de 5 años, estaba detrás del escenario en un teatro barato donde Hannah se presentaba. De repente, su voz se quebró. Intentó cantar, pero solo salió un raspido de su garganta. El público, lleno de soldados borrachos y trabajadores, no perdonó la debilidad. Comenzaron a silbar, burlarse y lanzar basura al escenario. Hannah huyó al backstage aterrorizada, y entonces el director del teatro, en desesperación, empujó al pequeño Charlie al escenario. El niño no se congeló. Comenzó a cantar una canción popular de la época, Jack Jones. El público se congeló. Luego estalló en risas y aplausos. Las monedas volaron al escenario. Este momento se convirtió en un punto de bifurcación. En el mismo minuto, Charlie encontró su vocación y perdió a su madre. Porque la voz de Hannah nunca volvió. Sin trabajo, la familia cayó instantáneamente en una pobreza absoluta y negra. Vendieron todo, incluso su ropa. Hannah comenzó a volverse loca. El hambre y la sífilis, que probablemente contrajo, estaban destruyendo su mente. Charlie observaba cómo el ser más preciado de su vida se convertía en una anciana loca y balbuceante que no reconocía a sus propios hijos. Se enfrentaron a la casa de trabajo. Es difícil para una persona moderna imaginar el horror de esa institución. Era una prisión para los pobres. Las familias eran desgarradas. Charlie, de 7 años, fue separado de su madre y de su hermano Sidney.
Lo raparon, lo vistieron con un uniforme y lo convirtieron en un número en una lista. Por la más mínima infracción, los niños eran azotados con varas. Fue allí, en los fríos pasillos del orfanato para niños pobres en Hanwell, donde nació la soledad total en Chaplin. Se dio cuenta, en este mundo, nadie vendrá a ayudar. No hay Dios, no hay justicia. Solo estás tú y el frío sistema que quiere desgastarte. Cuando su madre fue finalmente internada en la clínica psiquiátrica Cane Hill, Charlie y su medio hermano Sidney se encontraron en la calle. Dormían en parques, robaban comida de los puestos, buscaban sobras. Pero fue este infierno el que le dio su superpoder. Para sobrevivir, Charlie aprendió a observar. Miraba a los borrachos en los pubs, a la policía, a los ricos pomposos que saltaban sobre los charcos. Absorbía su andar, sus gestos, su hipocresía. Aprendió a imitarlos para volverse invisible, o por el contrario, para entretenerlos y conseguir un pedazo de pan. La risa no se convirtió en una distracción para él. La risa se convirtió en moneda. La risa se convirtió en un chaleco antibalas. Entendió. Si puedes hacer reír a una persona, no te golpearán. Si eres gracioso, estás a salvo. Así, desde la mugre de los barrios bajos de Londres, desde la locura de su madre y el alcoholismo de su padre, la imagen del vagabundo comenzó a cristalizarse. No un héroe romántico, sino un sobreviviente que mantiene la dignidad de un caballero, incluso al hurgar en la basura, porque Charlie sabía por experiencia. Perder la dignidad es morir por completo. La infancia había terminado. La guerra por un lugar al sol había comenzado. Acto 3. La anatomía del vagabundo. El nacimiento del inmortal. Pasemos al año 14. La soleada California. El polvoriento estudio Keystone. El joven inglés Charlie Chaplin está en completa turbulencia. Se siente un extraño en el cine estadounidense. No entiende los chistes burdos locales basados en persecuciones y patadas. El productor Max Sennett ya comienza a dudar si contratar a este tipo extraño valió la pena. En un momento de crisis, Sennett le lanza una frase despreocupada. Póntelo un poco cómico, lo que sea. La leyenda dice que Chaplin fue al vestuario y accidentalmente tomó las primeras cosas que encontró. Pero si analizamos lo que llevaba, veremos. No fue un accidente. Fue una erupción subconsciente de toda su experiencia vital. En solo unos minutos, ensambló una construcción que se convertiría en la silueta más reconocible del siglo XX. Descomponamos al vagabundo en átomos para ver no a un payaso, sino a un símbolo trágico. Todo el atuendo del vagabundo está construido sobre una contradicción glaring. Es un oxímoron encarnado en tela. Primero, los pantalones y la chaqueta. Llevaba pantalones holgados que claramente eran 3 tallas más grandes, y una chaqueta ajustada y corta que estaba a punto de desgarrarse en las costuras. Aquí radica la esencia de su conflicto social. Los pantalones son un símbolo de pobreza extrema, herencia de alguien grande y fuerte. Lo arrastran hacia abajo, al suelo, a la realidad del vagabundo. La chaqueta es su reivindicación de dignidad. Es demasiado pequeña, pero Chaplin se la abotona, intentando mantener su postura. Es un intento desesperado de parecer un caballero cuando no tiene ni un centavo. La parte superior de su cuerpo aspira a la alta sociedad, mientras que la parte inferior arrastra por las cloacas. Segundo, los zapatos. Gigantes, desgastados, con los dedos curvados. Zapatos de talla 45 en los pies de un hombre que usa 39. Para que no se le caigan, Chaplin los usaba en pies diferentes. El derecho en el izquierdo en el derecho. Estos son los pies de un hombre que siempre está caminando. No tiene hogar, no tiene carruaje, no tiene lugar donde detenerse. Es la marcha de un peregrino condenado a vagar por los caminos de América para siempre. La famosa caminata de Pato no apareció solo para hacer reír.
Es una forma de mantener el equilibrio en zapatos que no calzan, en un mundo que no encaja. Tercero, el sombrero de copa y el bastón. Los atributos principales del burgués inglés, el empleado bancario o el aristócrata. Para un verdadero hombre rico, el bastón es un símbolo de poder. Para el vagabundo, el bastón es una herramienta universal de supervivencia. Lo usa para recoger una colilla, para golpear a un atacante, para coquetear con una dama. El sombrero de copa en su cabeza es la corona del hombre pequeño. No importa cuán duro lo golpeen, no importa cuán bajo caiga, siempre ajusta su sombrero. Es un gesto que dice, puedes humillarme, pero no puedes quitarme mi derecho a sentirme humano. Y finalmente, cuarto, el bigote. Una pequeña brocha debajo de la nariz. Chaplin lo eligió para añadir edad. Solo tenía 24, pero no para ocultar sus expresiones. Pero mira más profundo. Estos bigotes son un símbolo de vanidad. Son una caricatura de la masculinidad. Quiere parecer un hombre sólido, pero se ve como un niño que se ha puesto el bigote de su padre. ¿Por qué esta imagen rompió el mundo? Porque Chaplin encontró un código universal. No necesitaba palabras. En cualquier lugar de la Tierra, en China, en Rusia, en Brasil, la gente entendía este conflicto. Cada uno de nosotros se ha sentido como un vagabundo, al menos una vez en nuestras vidas. Alguien que intenta lucir digno cuando las circunstancias están en su contra. Alguien que intenta mantener la compostura cuando la chaqueta está a punto de desgarrarse. Chaplin más tarde formuló la filosofía de su personaje así. Es tanto un caballero como un poeta, un soñador, un solitario que siempre espera romance y aventura. Pero al mismo tiempo, recogerá una colilla, le quitará un dulce a un bebé, y pateará a una dama en el trasero si lo enfureces. El vagabundo no era un santo, era un sobreviviente. Era astuto, a veces cruel, a veces sentimental. Era real. Fue esta imagen la que permitió a Chaplin hacer una revolución. Antes de él, la comedia era una colección de gags. Alguien se caía. Alguien recibía un pastel en la cara. Divertido, pero sin sentido. Con la llegada del vagabundo, la comedia se convirtió en un drama contado en el lenguaje de la risa. La audiencia se reía de cómo el vagabundo robaba salchichas, pero en el fondo sus corazones se apretaban porque entendían. El vagabundo roba porque está mortalmente hambriento. Así, en el vestuario del estudio Keystone, del caos de cosas viejas, nació un personaje que haría de su creador el actor más rico de la historia. Pero este éxito traería consigo una nueva prueba, la prueba del oro. Acto 4. El primer rey de Hollywood. Mientras en la pantalla el vagabundo recogía colillas de cigarrillos del suelo y terminaba los restos dejados por los ricos, el verdadero Charlie Chaplin estaba haciendo la ascensión financiera más rápida de la historia humana. No solo estaba ganando dinero, estaba desgarrando el sistema económico de Hollywood. Para entender la magnitud, veamos los números. A comienzos del siglo XX, el cine era visto como un entretenimiento barato, y los actores eran mano de obra contratada que ganaba centavos. Los dueños de los estudios los mantenían en la oscuridad, acumulando millones a costa de sus rostros. Chaplin cambió el juego en 3 años. Su salario parece un error en el sistema bancario. 1914. Keystone Studios. Chaplin, un recién llegado. Su salario, $150 a la semana. No está mal para un ex vagabundo, pero eso es nivel de empleado. 1915. Essanay Studios. Chaplin se da cuenta de que el público no viene por películas, viene por él. Exige un aumento. Resultado: $1,250 a la semana más un bono de firma de $10,000. 1916. Mutual Studios. Apenas 2 años desde su debut. Un contrato que sacudió al mundo. $10,000 a la semana más un bono de $150,000. En total, ganó $670,000 ese año en Mutual. Para poner esto en perspectiva,
En ese momento, el presidente de los Estados Unidos ganaba $75,000 al año. Un comediante de 26 años sin educación ganaba casi 10 veces más que el hombre que dirigía el país. Cuando los periodistas le preguntaron si pensaba que esa cantidad era inmoral, Chaplin respondió con fría calma: «Entré en este negocio por el dinero, y el arte nació de ese deseo. Si la gente se decepciona por esto, no puedo ayudarlo». Pero eso era solo el comienzo. En 1917, Chaplin dio un paso que cimentó su estatus como un dios. Firmó un contrato con First National por $1 millón. Este fue el primer contrato de $1 millón en la historia con un artista. Los periódicos enloquecieron. Los banqueros estaban furiosos. ¿Cómo podía un payaso que patea a la gente en pantalla valer tanto? El secreto no era la avaricia. El secreto era el miedo y la estrategia. Chaplin no era un derrochador típico que gastaba todo en fiestas y yates, aunque amaba la comodidad. Fue el primero en entender el concepto de marca personal, 100 años antes de Instagram. Se dio cuenta de una verdad simple. Los estudios lo necesitaban más de lo que él los necesitaba a ellos. Tenía a los productores del cuello. Cada vez que un contrato terminaba, simplemente dejaba de trabajar. Sabía que cada día de inactividad costaba a los estudios enormes cantidades de dinero, porque el público exigía Chaplin. Usó su popularidad como un garrote, pero lo más importante era cómo gastaba ese dinero. En lugar de comprar palacios, se compró libertad. Con el dinero del contrato de First National, compró terreno en el corazón de Hollywood, en la esquina de Sunset Boulevard y La Brea, y construyó su propio estudio. Este fue un movimiento sin precedentes. Se suponía que los actores debían filmar en los lotes que se les proporcionaban. Chaplin construyó su fortaleza: cabañas inglesas, limoneros, jardines perfectos. ¿Por qué? Para que nadie, ningún productor, ningún banco, ningún tiempo, pudiera decirle: «Charlie, deja de filmar, el cine es caro». Aquí yace la respuesta a nuestra pregunta principal. ¿Por qué se volvió tan grande? Porque se compró el derecho a cometer errores. Se compró el derecho a filmar una escena 342 veces. Se compró la capacidad de editar una película durante años. El mito nos dice que la creatividad es incompatible con el comercio. La historia de Chaplin prueba lo contrario. Solo la independencia financiera absoluta permite un arte absoluto. Se convirtió en el primer magnate de los medios que era simultáneamente el dueño, el producto y el vendedor. Transformó su miedo infantil a la hambre en un imperio, sus muros forrados de lingotes de oro. Pero el sistema de Hollywood no perdona a quienes se vuelven demasiado independientes. Los jefes de estudio se dieron cuenta. Si cada actor comienza a exigir $1 millón y a construir su propio estudio, su poder se desmoronará. Y Chaplin dio el siguiente paso, declarando la guerra a toda la industria del entretenimiento. Acto 5. Rebelión contra el sistema. Artistas unidos. A los 19, surgió una paradoja en Hollywood. Los actores se convirtieron en reyes de la pantalla, pero seguían siendo esclavos de los contratos. Los magnates de los estudios, conocidos como los 5 grandes, comenzaron a entrar en pánico. Observaban cómo las tarifas de Chaplin y sus colegas se disparaban. Entendieron: si esto continuaba, las ganancias se les escurrirían de las manos hacia los bolsillos de los artistas. Los magnates decidieron unirse y formar un cartel secreto. Su objetivo era simple: establecer un techo salarial y controlar todos los cines para dictar las condiciones a las estrellas. Esencialmente, querían convertir el arte en una cinta transportadora, donde el actor era solo un engranaje con una cara bonita, fácilmente reemplazable si se oxidaba o exigía demasiado. Chaplin se enteró de esta conspiración. Su contraataque cambió para siempre la historia del negocio. El 15 de enero de 1919. Ocurrió un evento que hizo que los jefes de los estudios se atragantaran con sus puros. Charlie Chaplin,
Se unió a 3 titanes de la época: Mary Pickford, la dulce de América, la chica de los rizos dorados; Douglas Fairbanks, el rey de las películas de aventura y esposo de Pickford; David Wark Griffith, el padre del cine, creador del lenguaje cinematográfico mismo. Juntos, formaron su propia corporación, Artistas Unidos. Cuando el presidente de Metro, Richard Rowland, escuchó esto, pronunció una frase que se volvió legendaria: «Los locos han tomado el manicomio». En esta frase reside toda la actitud del sistema hacia los creadores. Para los hombres de negocios, los actores eran locos, niños, propiedad incompetente que necesitaba ser gestionada. La idea de que payasos pudieran controlar sus propias películas y, horror, su propio dinero les parecía antinatural. Pero Chaplin y sus socios no eran locos, eran visionarios. La creación de Artistas Unidos no fue solo un negocio, fue una revolución. Por primera vez en la historia, los medios de producción estaban en manos de los propios trabajadores. Esto fue un verdadero levantamiento. Hasta ese momento, el esquema funcionaba así. El estudio hace una película. El estudio vende la película a los distribuidores. Los distribuidores la muestran a los cines. La mayor parte del dinero se quedaba con los intermediarios. Artistas Unidos destrozó este esquema. Ahora Chaplin era tanto el estudio como el distribuidor. Eliminó a todos los parásitos de la cadena. ¿Qué le dio esto en la práctica? Primero, fue una dictadura creativa total. Nadie lo vigilaba con un cronómetro. Si Chaplin quería rodar una película durante 2 años, la rodaba durante 2 años. Si quería gastar $1 millón en decorados, gastaba su propio dinero, y nadie podía detenerlo. Gracias a Artistas Unidos, surgieron obras maestras como El Chico, una película donde Chaplin actuó solo como director, apareciendo en pantalla durante 3 segundos, para demostrar al mundo: podía hacer drama psicológico serio, no solo comedia. Ningún estudio comercial le habría permitido tal experimento. Habría escuchado: Charlie, ponte un sombrero hongo y deja de ser ingenioso. En Artistas Unidos, él era la ley. Segundo, fue la propiedad de los negativos. Este es un punto críticamente importante que muchos pasan por alto. En el viejo sistema, los negativos de las películas pertenecían al estudio. El estudio podía cortar la película, volver a editarla, desecharla o venderla. Chaplin aseguró que todos los derechos de sus películas regresaran a él. Se convirtió en el único dueño de su filmografía. Por eso hoy su legado está tan bien preservado. Lo cuidó como la niña de sus ojos. Entendió: sus películas eran sus hijos y no podía entregarlas a otros. Tercero, fue la invulnerabilidad. Artistas Unidos lo convirtió en un estado dentro de un estado. Se volvió intocable para las intrigas ordinarias de Hollywood. No podía ser despedido. No podía ser empujado a papeles secundarios. Sin embargo, esta medalla tenía un reverso. Al volverse completamente independiente, Chaplin se aisló del resto de la industria. Dejó de ser el hombre común. Se convirtió en un competidor peligroso, un monarca que miraba por encima de todos. El sistema albergaba resentimiento. Hollywood es un lugar que perdona todo, excepto la independencia. Al crear Artistas Unidos, Chaplin construyó una jaula de oro, donde él era el único que tenía la llave. Pero a medida que el mundo comenzó a cambiar y la tecnología avanzaba, resultó que incluso el rey más poderoso no puede ordenar al tiempo que se detenga. Se avecinaba una tormenta que destruiría todo el arte de la pantomima. El sonido se acercaba, y Chaplin, sentado en su fortaleza, decidió declarar la guerra a esta tormenta. Acto 6. El gran silencio. Guerra con el sonido. El 6 de octubre de 1927. El mundo del cine se partió en dos. En Nueva York, se llevó a cabo el estreno de El cantante de jazz. Por primera vez, la voz humana resonó desde la pantalla. La audiencia lloró de alegría.
Los productores calcularon futuros superbeneficios. Los actores del cine mudo se congelaron de horror. Entendieron, su tiempo había terminado. La llegada del sonido al cine fue como un impacto de meteorito para los dinosaurios. Las grandes estrellas de ayer se convirtieron instantáneamente en nada. Resultó que los héroes brutales tenían voces chirriantes, y las bellezas fatales no podían articular dos palabras sin un acento terrible. Las carreras se desmoronaron en un solo día. Pero había un dinosaurio que se negaba a extinguirse. Charlie Chaplin declaró la guerra al sonido. El mito dice que Chaplin era un retrógrado, un viejo gruñón que simplemente no quería aprender diálogos y temía las nuevas tecnologías. La realidad, su rechazo al sonido fue la decisión más intelectual y visionaria en la historia del arte. No fue cobardía, sino una defensa del principal activo, la universalidad. Chaplin entendió la esencia sagrada del vagabundo mejor que nadie. El vagabundo era un fenómeno planetario precisamente porque era mudo. El silencio es un lenguaje universal. La pantomima es entendida por un profesor en Oxford y un campesino analfabeto en una aldea china. Chaplin dijo: en cuanto el vagabundo habla, se convierte en un inglés o un americano, adquiere nacionalidad y pierde inmediatamente el resto del mundo. Imagina si el vagabundo hablara con acento londinense. Para los americanos, se convertiría en un extraño. Para los franceses, el doblaje mataría la entonación. La voz es una frontera. Chaplin quería seguir siendo un ciudadano del mundo sin fronteras, y se lanzó por completo. En 1931, cuando las películas sonoras habían tomado completamente el planeta, y hacer películas silenciosas era considerado un suicidio comercial, Chaplin lanzó Luces de la ciudad. Fue un desafío. La película tiene sonido, música, ruido de la ciudad, pero los personajes no hablan. Al principio de la película, Chaplin incluso se burla cruelmente del habla. En la escena de la develación de una estatua, los funcionarios no hablan, sino que emiten sonidos asquerosos, croando como un saxofón roto. Así, Chaplin mostró su actitud hacia el diálogo en el cine. Es solo ruido sin sentido que interrumpe las emociones. La industria predijo su fracaso. Los periódicos escribieron que Chaplin se había vuelto loco. Pero Luces de la ciudad se convirtió en un triunfo. El poder emocional del final fue tal que incluso Albert Einstein lloró en el estreno. Chaplin demostró: para desgarrar el corazón de un espectador, no se necesitan palabras. Los ojos hablan más fuerte. Pero la guerra continuó. La presión aumentó. Para 1936, hacer películas silenciosas se volvió técnicamente imposible. Incluso el equipo para ello había desaparecido. Y entonces Chaplin creó Tiempos Modernos. Este fue un filme de despedida. Chaplin entendió que ya no podía frenar el progreso, y dio un movimiento brillante para darle voz al vagabundo sin matar su esencia. En la escena culminante de la película, el vagabundo debe cantar una canción en un restaurante. Él sube al escenario, la orquesta toca la introducción, pero el vagabundo olvida las palabras. Mira su puño, donde hay una chuleta escrita, pero el puño vuela con la manga. Y entonces comienza a cantar en un idioma inexistente. Es una mezcla de francés, italiano y completo galimatías. La Espinache o la Bouchon barra Cigaretto Portabello. Este fue el acto de mayor trolling. El vagabundo finalmente habló, pero no dijo una palabra. La audiencia estalló en risas, pero el significado era más profundo. Chaplin mostró que el significado se transmite a través de la entonación, a través del gesto, a través de la energía, no a través de construcciones lingüísticas. Derrotó al sonido, convirtiéndolo en una broma. Sin embargo, el final de Tiempos Modernos es trágico. El vagabundo y su compañera caminan por el camino hacia la distancia, hacia el horizonte. Por primera vez en las películas de Chaplin, el final no fue un esperanzador, feliz para siempre, en forma pura. Fue una partida hacia la eternidad. Chaplin sabía: en un mundo de personas que hablan,
Ya no había lugar para el vagabundo. El hombre pequeño murió porque el mundo se volvió demasiado ruidoso, demasiado complejo y demasiado cínico. La era de la inocencia había terminado. Chaplin se despojó del disfraz del vagabundo, se lavó el bigote y colgó su bombín en un clavo. Nunca volvió a usarlos en pantalla. Su siguiente película sería completamente sonora, y lo primero que Chaplin diría con su verdadera voz desde la pantalla no sería una broma, sería un discurso que sacudiría a Hitler. Habiendo enterrado al vagabundo, Chaplin decidió que ahora tenía el derecho de hablar sobre asuntos serios, y eligió al enemigo más peligroso que pudo encontrar. Acto 7. Hombre contra máquina, profeta social. Aquí llegamos al punto de no retorno. Hasta este momento, Charlie Chaplin era simplemente un favorito del público. Con el estreno de Tiempos Modernos, en 1936, se convierte en algo más, algo mucho más peligroso. Se convierte en un filósofo social que se atreve a criticar la vaca sagrada de América, el capitalismo industrial. El mito dice que Tiempos Modernos es solo una colección de escenas graciosas sobre el vagabundo, trabajando en una fábrica y luchando con una llave inglesa. ¿La realidad? Esta es quizás la película más aterradora de Chaplin. Es una distopía disfrazada de farsa. Es una profecía de deshumanización que se ha hecho realidad con escalofriante precisión en el siglo XXI. Desglosemos el primer minuto de la película. Es un genio en su cinismo. Un rebaño de ovejas corre hacia un corral. En el siguiente segundo, un corte de montaje, vemos a una multitud de trabajadores emergiendo del metro, apresurándose hacia la puerta de la fábrica. Chaplin no usa palabras. Golpea visualmente. Los trabajadores son ganado. Son llevados al matadero. Son despojados de individualidad. Esto fue una bofetada en la cara de todo el sistema de Henry Ford, toda la ideología de eficiencia y optimización. La escena central de la película, donde el vagabundo trabaja en la línea de ensamblaje, apretando tornillos, no es solo comedia física, es una profunda exploración del agotamiento y la neurosis. Nota los detalles. El vagabundo no está solo cansado, está perdiendo la cabeza. El ritmo de la cinta transportadora penetra su cuerpo. Incluso cuando la cinta se detiene, las manos de Chaplin continúan temblando, tratando de apretar cualquier cosa que se asemeje a un tornillo. Botones en el vestido de una dama, narices de colegas. Chaplin muestra una verdad aterradora. El trabajo ya no es parte de la vida humana. El trabajo devora a la persona entera, convirtiéndola en un robot. La máquina no sirve al hombre. El hombre sirve como un apéndice de la máquina. En una de las escenas más escalofriantes, que por supuesto se presenta como hilarantemente divertida, los científicos presentan al director de la fábrica una máquina de alimentación. Un dispositivo que empujará automáticamente comida a la boca de un trabajador, para que no pierda tiempo en un descanso para almorzar. La máquina falla y comienza a golpear al vagabundo con una mazorca de maíz. La audiencia ríe, pero el subtexto de la escena enfría la sangre. El sistema está listo para convertir la alimentación, una necesidad humana básica, en parte del ciclo de producción, solo para evitar perder un segundo de ganancia. Chaplin planteó una pregunta que sonaba a herejía en América en los años 30. ¿De qué sirve el progreso si nos hace infelices? Es en esta película donde ocurre una escena que se convirtió en una bandera roja para el FBO. El vagabundo recoge accidentalmente una bandera roja caída, una bandera de señalización para carga sobredimensionada. En ese momento, aparece una manifestación de trabajadores a la vuelta de la esquina. El vagabundo se encuentra al frente de la columna con la bandera roja en mano. La policía lo arresta como un agitador comunista. Chaplin afirmó que fue solo una coincidencia, un gag cómico. Pero Edgar Hoover, el director del FBI, vio algo más. Vio en Chaplin un enemigo ideológico. En medio de la Gran Depresión, cuando millones estaban hambrientos y las ideas marxistas ganaban popularidad,
El hombre más famoso del mundo hace una película que dice que el capitalismo es inhumano, que la policía es brutal y que la prisión a veces es más acogedora que la libertad, porque al menos te alimentan en prisión. Para la élite americana, esto fue traición. Le perdonaron su excentricidad, le perdonaron su riqueza, pero no pudieron perdonarle su crítica al sueño americano. Chaplin mostró que para el hombre pequeño, en este sistema, no hay lugar, que el trabajo honesto no conduce al éxito, sino a un colapso nervioso y al hambre. Tiempos modernos se convirtió en un parteaguas. El público aún adoraba a su payaso, pero los poderosos comenzaron a marcarlo en sus archivos como no confiable. Chaplin trascendió el entretenimiento. Comenzó a hablar de justicia. Y si en tiempos modernos criticó el sistema económico, en su siguiente movimiento apuntó a la esencia misma del mal en el mundo. Decidió entablar un duelo personal con un hombre cuyo nombre el mundo temía pronunciar en voz alta. Acto 8. Bigotes robados. Duelo con el diablo. A finales de los años 30, Charlie Chaplin enfrentó la coincidencia más extraña y aterradora de su vida. Se sentía como una cruel broma del universo. Al otro lado del mundo, en Alemania, un hombre ascendía al poder que parecía su gemelo maligno. Adolf Hitler. Los hechos que los conectan envían escalofríos por la espalda. Nacieron en la misma semana. Chaplin el 16 de abril, Hitler el 20 de abril de 1889. Ambos crecieron en la pobreza. Ambos fueron artistas fracasados en su juventud. Tenían la misma altura, la misma complexión, y lo más importante, llevaban el mismo bigote. El famoso bigote de cepillo de dientes debajo de la nariz. Chaplin convirtió ese bigote en un símbolo de vulnerabilidad y bondad. Hitler lo convirtió en un símbolo de odio y muerte. Chaplin sintió que su rostro había sido robado. Dijo: «Ese loco se ha apropiado de mi bigote. Debo recuperarlo». Pero el problema iba más allá de la mera semejanza. Chaplin entendía que Hitler también era un actor. El mayor actor de un teatro quemado, utilizando las mismas herramientas para manipular a la multitud que Chaplin, solo que con un signo negativo. Hitler usaba las emociones para encender la rabia. Chaplin usaba las emociones para despertar la compasión. Era un duelo inevitable. Los dos hombres más famosos del planeta, dos polos del alma humana, estaban destinados a chocar. En 1938, Chaplin anunció que comenzaría a rodar El Gran Dictador. Ahora parece lógico y correcto burlarse del nazismo, pero en ese entonces era un acto de locura y suicidio político. ¿Por qué? La política de apaciguamiento. Europa aún esperaba negociar con Hitler. Gran Bretaña insinuó a Chaplin que la película podría ser prohibida para no enojar a los socios alemanes. La neutralidad estadounidense. Estados Unidos se adhirió a una política de aislamiento. Los sentimientos pro-alemanes eran fuertes en el país. Recuerda las marchas de la Alianza Germano-Americana. El dinero de Hollywood. Alemania era un enorme mercado para el cine estadounidense. Los productores suplicaron a Chaplin que no lo hiciera, temiendo pérdidas de ganancias. Chaplin les dijo a todos que se fueran al infierno. Declaró: «Incluso si tengo que construir mis propios cines para mostrar esta película, lo haré». Invirtió $2 millones de su propio dinero en la producción. Arriesgó toda su fortuna y reputación. Así nació El Gran Dictador. La principal arma de Chaplin en esta película fue la desacralización. Todos temían a Hitler. Chaplin mostró que Hitler, en la película El dictador Hinkel, era solo un hombre pequeño, histérico e inseguro. La escena con el globo es quizás la mayor metáfora del poder en la historia del cine. El dictador Hinkel baila con un globo inflable. Lo lanza, lo acaricia, lo abofetea con su trasero. Él posee el mundo. La música de Wagner, el compositor favorito de Hitler, suena grandiosa y solemne. La cara de Hinkel brilla de éxtasis. Y de repente, ¡bang!
El globo estalla en sus manos, convirtiéndose en un trapo. El dictador llora como un niño al que le han quitado su juguete. En 2 minutos, sin una sola palabra, Chaplin reveló la esencia del fascismo. Es una fantasía peligrosa pero frágil de un ególatra que inevitablemente estallará. La risa destruyó el miedo. No puedes temer lo que acabas de reírte. Pero el clímax de la película, y de toda la carrera de Chaplin, fue el final. En la historia, un humilde barbero judío, también interpretado por Chaplin, es confundido con el dictador. Lo llevan al podio ante un ejército de 1 millón de hombres. Esperan un discurso lleno de odio y conquista. Y aquí ocurre un milagro. Chaplin mira directamente a la cámara. La máscara cae. Ya no hay un barbero, no hay Hinkel, no hay vagabundo. Hay Charles Spencer Chaplin, un ciudadano del mundo. Entrega un monólogo de 5 minutos. Este fue el primer discurso que pronunció desde la pantalla en su vida. Había estado en silencio durante 30 años para decir exactamente esto. Lo siento, pero no quiero ser un emperador. Eso no es mi negocio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie. Me gustaría ayudar a todos, si es posible. Judíos, gentiles, negros, blancos. Todos queremos ayudarnos unos a otros. La gente es así. Queremos vivir de la felicidad de los demás, no de la miseria de los demás. No queremos odiarnos ni despreciarnos. En este mundo hay espacio para todos. Acto 9. El juicio de la moralidad. Mientras Chaplin ganaba batallas en la pantalla, en la vida real estaba perdiendo rápidamente una guerra de la que sus biógrafos guardaban silencio. Una guerra con sus propios demonios y la moral puritana de América. Para destruir a un gigante, no es necesario refutar sus ideas. Solo arrastra su nombre por el barro en el dormitorio. Y desafortunadamente, Chaplin le entregó a sus enemigos una pistola cargada. El mito lo pinta como un rompecorazones romántico. La realidad. Sus relaciones con mujeres seguían un guión doloroso, casi patológico. Los psicólogos lo llaman el complejo de Pigmalión. Chaplin estaba en pánico ante mujeres fuertes y maduras. Eran impredecibles, como el caos del que huyó durante toda su infancia. No necesitaba compañeras, sino arcilla. Buscaba chicas muy jóvenes, 16, 17 años, para moldear su ideal. Quería serlo todo para ellas: padre, maestro, amante y Dios. Mira la lista de sus matrimonios. Mildred Harris, 16 años. Lita Grey, 16 años. El prototipo de la ninfeta de Lolita de Nabokov. Paulette Goddard mintió sobre su edad, pero era muy joven. Ona O'Neill, 18 años. Cada vez el guión se repetía. Encontraba una joven musa, intentaba educarla. La hacía leer libros inteligentes y actuar como él quería. Pero tan pronto como la arcilla se endurecía y la mujer encontraba su propia voz, Chaplin perdía interés y se convertía en un tirano frío y cruel. Pero mientras sus primeros divorcios solo le costaron dinero, Lita Grey lo demandó por millones. La historia con Joan Barry en los años 40 marcó el comienzo de su fin. Era la tormenta perfecta. Joan Barry era una joven actriz con una psique altamente inestable. Tuvieron un breve y tempestuoso romance. Cuando Chaplin terminó la relación, Joan comenzó a acosarlo. Irrumpió en su casa con un arma, amenazó con suicidarse, causó escenas públicas. Luego anunció que estaba embarazada de Chaplin. En tiempos normales, esto habría permanecido como una crónica social. Pero Chaplin ya era un autor políticamente poco confiable de El Gran Dictador. Y entonces, el FBI intervino. Las autoridades utilizaron este escándalo doméstico para lanzar un juicio espectáculo contra Chaplin, con el objetivo de destruir su reputación. Fue acusado bajo la ley Mann. Esta ley prohibía transportar mujeres a través de las fronteras estatales para fines inmorales.
El FBI descubrió que Chaplin una vez pagó el boleto de tren de Joan a otra ciudad. Eso fue suficiente para intentar encarcelar al mayor genio del cine como un proxeneta. La absurdidad alcanzó su punto máximo en la cuestión de la paternidad. Chaplin, confiado en su inocencia, exigió pruebas científicas. Se realizaron análisis de sangre. La medicina dio una respuesta clara. Chaplin no era el padre del hijo de Joan Barry. Los tipos de sangre simplemente no coincidían. Este era un hecho biológico que no podía ser disputado. Pero el jurado ignoró la ciencia. En una atmósfera de histeria, alimentada por la prensa que llamaba a Chaplin un hombre lujurioso y un pervertido extranjero, el tribunal dictó: era culpable. Se le ordenó pagar manutención para el hijo de otro hombre, hasta que el niño alcanzara la adultez. Esto fue una señal para toda América. Miren, su ídolo no es un caballero con sombrero de copa. Es un viejo sucio que utiliza a las chicas americanas. La reputación de Chaplin fue desgarrada. Los clubes de mujeres pidieron boicots a sus películas. Políticos conservadores exigieron su deportación. Ganó el caso bajo la ley Mann. Evitó la prisión. Pero perdió en la corte de la opinión pública. La ironía del destino es que, en el momento más oscuro de su vida, conoció a la que siempre había buscado. Una O'Neill, hija del gran dramaturgo Eugene O'Neill. Ella tenía 18 años, él 54. El mundo entero gritaba: ¡otra víctima! Su padre la maldijo y la desheredó, pero una resultó ser la única que rompió el sistema de Chaplin. No necesitaba educación. Era tranquila, sabia y leal a él hasta el fanatismo. Renunció a su propia carrera como actriz para ser su apoyo. Le dio 8 hijos. Estuvo con él cuando los amigos lo traicionaron. Sostuvo su mano cuando murió. Este amor salvó su cordura, pero no pudo salvarlo del Estado. Mientras Chaplin encontraba la felicidad familiar, el director del FBI, Edgar Hoover, escribía las últimas páginas en el expediente marcado «Secreto». La trampa estaba tendida, solo quedaba cerrarla. Acto 10. Enemigo de la sociedad. Un dossier secreto de 2000 páginas. Mientras Chaplin luchaba contra los tribunales y la prensa, en las sombras de las oficinas de Washington, se estaba preparando un arma de un calibre diferente en su contra. Su principal enemigo no era un esposo celoso o una actriz despreciada, sino el más poderoso ejecutor de América, el director del FBI, J. Edgar Hoover. Hoover odiaba a Chaplin. No era solo vigilancia profesional, era un odio personal, casi fisiológico. Hoover era un paranoico, un puritano y un conservador que veía el mundo en blanco y negro. Chaplin era un liberal, un ateo, un hombre del mundo, y lo peor de todo, era incontrolable. Para el jefe del FBI, el payaso más rico de Hollywood representaba una amenaza a la seguridad nacional. En los archivos del FBI se compiló un dossier sobre Chaplin, que sumaba 1900 páginas. Considera la magnitud de esto. Casi 2000 páginas de denuncias, transcripciones de llamadas telefónicas, informes de agentes que rastreaban cada uno de sus movimientos. ¿Qué cosa terrible hizo el cómico para ser vigilado como si fuera el jefe de un cartel de drogas o un espía soviético? La respuesta es simple y aterradora. Se permitió tener una opinión. El principal pecado de Chaplin fue su activismo durante la Segunda Guerra Mundial. En 1942, cuando los nazis avanzaban hacia el Volga y Estados Unidos, aún no había abierto un segundo frente en Europa. Chaplin se convirtió en la voz de la conciencia. Habló en mítines, instando al gobierno a ayudar de inmediato a la Unión Soviética. En un mitin en San Francisco, comenzó su discurso con una palabra que envió escalofríos por la espalda de los agentes del FBI. ¡Camaradas! Chaplin continuó. Los llamo camaradas porque ustedes y los rusos luchan por lo mismo, por la vida. En ese momento, en 1942, era patriótico. Rusia era un aliado. Pero Hoover
Con la memoria de un elefante, anotó esto en su pequeño libro negro. Tan pronto como terminó la guerra y comenzó la Guerra Fría, esas palabras se convirtieron en evidencia. Lo que era heroísmo ayer, se volvió traición hoy. El FBI comenzó a moldear metódicamente a Chaplin en la imagen de un comunista oculto. Oficialmente, Chaplin nunca fue miembro del Partido Comunista. Dijo, «No soy comunista, soy un pacifista». Pero para el macartismo, la era de las cacerías de brujas, los matices no importaban. La situación se agravó por otro hecho que enfureció a los patriotas. Charlie Chaplin vivió en Estados Unidos durante casi 40 años, ganó cientos de millones de dólares aquí, se convirtió en un ícono de la cultura americana. Pero nunca aceptó la ciudadanía estadounidense. Siguió siendo un súbdito de la corona británica. Cuando le preguntaron por qué no quería convertirse en americano, Chaplin respondió, «Soy un ciudadano del mundo. No necesito papeles para amar a un país». Hoover interpretó esto de otra manera. «Este extranjero arrogante viene aquí, toma nuestro dinero, se acuesta con nuestras mujeres, nos enseña cómo vivir, pero considera que es indigno convertirse en uno de nosotros». El FBI inició una campaña para expulsarlo. No podían encarcelarlo por su política. La libertad de expresión existía formalmente. Así que actuaron a través de la prensa. Hoover filtró detalles sucios de la vida personal de Chaplin a la famosa columnista de chismes Hedda Hopper. Fue ella quien infló la histeria en los periódicos, preguntando, ¿por qué permitimos que este hombre viva entre nosotros? En 1947, Chaplin estrenó la película Monsieur Verdoux. Era una comedia oscura sobre Barba Azul, que mata a ricas viudas para alimentar a su familia. En el estreno de la película, sucedió lo impensable. El hombre que había sido adorado durante 30 años fue abucheado. En la conferencia de prensa, en lugar de preguntas sobre la película, los periodistas le gritaron, «¿Eres comunista? ¿Por qué no eres ciudadano de los Estados Unidos?» Chaplin, acostumbrado a la adoración, quedó en shock. De repente se dio cuenta de que estaba en un ambiente hostil. Ya no era nuestro Charlie. Era ese judío rojo. Aunque Chaplin no era judío, los antisemitas le atribuían este origen, y él, por principio, no lo negaba, considerándolo indigno. Hoover esperó un error. Entendió que Chaplin era demasiado rico y famoso para simplemente arrestarlo en Hollywood. Eso causaría un motín. Tenía que organizarse para que Chaplin abandonara el país por su cuenta. Entonces podrían simplemente cerrar la puerta de golpe. La trampa, preparada durante décadas, estaba lista para activarse en el momento en que Chaplin se sintiera seguro. Y ese momento llegó en el otoño de 1952. Acto 11. Exilio. El 17 de septiembre de 1952, el lujoso transatlántico Queen Elizabeth zarpó del muelle en Nueva York. A bordo estaban Charlie Chaplin, su esposa Una y sus 4 hijos. Se suponía que sería un viaje triunfal. Chaplin llevaba su nueva película Limelight a Londres. Estaba en la cubierta, despidiéndose y viendo cómo la Estatua de la Libertad se desvanecía en la distancia. No sabía que la estaba viendo por última vez. Lo que ocurrió 2 días después, mientras el transatlántico navegaba en alta mar, se convirtió en la operación más despreciable en la historia de la relación entre el Estado y el artista. El fiscal general de Estados Unidos, James McGranary, anunció por radio que se había revocado el permiso de reingreso de Chaplin. Era una trampa tendida con astucia diabólica. Edgar Hoover y el Servicio de Inmigración sabían. Si intentaban deportar a Chaplin mientras estaba dentro de Estados Unidos, se convertiría en una larga batalla legal. Chaplin tendría abogados caros, apoyo de la prensa y derechos garantizados por la Constitución. Así que esperaron a que se fuera. Tan pronto como Chaplin cruzó la frontera marítima, dejó de ser un residente permanente y se convirtió en un extranjero llamando a la puerta. La carga de la prueba se invirtió. Ahora no era el FBI quien debía probar su culpabilidad. Ahora Chaplin
tenía que demostrar su pureza moral y fiabilidad política para poder regresar. Hoover afirmó públicamente que tenía documentos secretos que probaban que Chaplin estaba vinculado a comunistas y llevaba un estilo de vida inmoral. En realidad, como se descubrió décadas después, no había documentos incriminatorios. Era un farol. Pero el farol funcionó. Chaplin recibió esta noticia en medio del Atlántico. Primero vino el shock. Luego llegó la furia helada. Entendió el mensaje. No te estamos echando, pero si regresas, te arrastraremos por celdas de detención, humillaremos a tu familia y destruiremos lo que queda de tu salud. Y Chaplin tomó la decisión más difícil de su vida. Decidió no regresar. Dijo su famosa frase: no volveré allí, incluso si Jesucristo se convierte en presidente. Pero quedaba un problema, un enorme problema. Todo el dinero de Chaplin, millones de dólares en efectivo, acciones, bonos, derechos de películas, cajas fuertes llenas de joyas, todo quedó en América. Las autoridades esperaban congelar sus activos y obligarlo a arrastrarse de rodillas. Y entonces, Una O'Neill volvió a entrar en la historia. Esta frágil mujer de 27 años realizó lo que podría llamarse el robo del siglo. Mientras Chaplin permanecía en Europa, Una regresó a Los Ángeles. Parecía una joven madre inocente. El FBI no la tomó en serio, pero Una actuó rápido y sin piedad. Con el poder notarial de su esposo, vendió todas sus propiedades, liquidó cuentas, cosió cheques y bonos en el forro de su abrigo de piel, o, según otra versión, simplemente transfirió todo a través de bancos europeos antes de que las cuentas pudieran ser congeladas, y movió todo el capital de la familia a Suiza. Antes de su partida, cometió un acto simbólico que hirió el orgullo estadounidense más que nada. Ella, una nativa americana, hija de un gran dramaturgo, fue a la embajada y renunció a su ciudadanía estadounidense. Eligió ser ciudadana británica, al igual que su esposo. La familia se estableció en Suiza, en la finca Manoir de Vannes. Era un lugar hermoso, montañas, un lago, un vasto parque, silencio. Parecía un paraíso. Pero para Chaplin era una jaula dorada. Fue borrado de la historia. En Estados Unidos, sus películas estaban efectivamente prohibidas. Los cines que se atrevían a mostrar City Lights o The Kid enfrentaban piquetes de la Legión Americana. Toda una generación de estadounidenses creció sin saber quién era Charlie Chaplin. Su nombre se volvió tabú. Intentó fingir que era feliz. Escribió memorias, compuso música, crió a sus hijos. Pero quienes lo vieron durante esos años dijeron que la amargura se había instalado en sus ojos. En 1957 hizo la película A King in New York. Era una película amarga y satírica donde se burlaba de la paranoia estadounidense, la publicidad y el Comité de Actividades Antiamericanas. Pero era la risa de un hombre en profundo dolor. La película Limelight, cuya premier llevó a su exilio, resultó ser profética. En ella, Chaplin interpreta a un viejo payaso, Calvero, que muere tras bambalinas mientras la audiencia aplaude a una joven bailarina. La realidad coincidió con el guión. Chaplin estaba vivo, pero para el mundo del cine, estaba muerto. Hollywood había olvidado a su creador. Pasaron 20 años. El mundo cambió. La casa de brujas terminó. Edgar Hoover envejeció. Y Chaplin se convirtió en un mito viviente, un anciano gris vagando por los prados suizos. Parecía que la historia terminaría así. El mayor genio del cine moriría en el exilio, herido y malentendido. Pero en 1972, sonó un teléfono que cambió el final de este drama. La Academia Americana de Artes y Ciencias Cinematográficas decidió expiar. Lo invitaron a los Oscar. Chaplin dudó. Tenía miedo. Pensó que lo abuchearían de nuevo o, peor aún, lo recibirían con indiferencia educada. No sabía que no solo iba a recibir un premio. Estaba a punto de experimentar 12 minutos que pasarían a la historia como el momento más emocional del siglo XX.
Acto 12. Regreso triunfante. Abril 1972. Los Ángeles. Charlie Chaplin regresa a la ciudad que construyó y de la que fue exiliado. Tiene 82 años. Lucha por caminar. Su audición se desvanece y su mente a veces vaga hacia el pasado. Fue el día más aterrador de su vejez. Sentado en la limusina que se acercaba al Dorothy Chandler Pavilion, Chaplin temblaba. Le preguntó seriamente a su esposa, ¿se reirán de mí? ¿Me abuchearán? En su memoria, América seguía siendo la tierra de Edgar Hoover, la tierra de los titulares, fuera de aquí, payaso rojo. No comprendía que esa América ya no existía. Una nueva generación había crecido, para quienes él no era un enemigo político. La ceremonia de los Oscar. Los organizadores asumieron un enorme riesgo. Temían protestas de radicales de derecha. Temían que Chaplin muriera de emoción en el escenario. Llega el momento de la verdad. El presentador anuncia su nombre. Se proyecta un montaje de sus películas. La audiencia ríe. Y luego se levanta la pantalla. Un hombre pequeño, muy viejo, con cabello gris y un rostro hinchado por la edad, sube al escenario. Es casi imposible reconocer al vagabundo. No hay bigotes, no hay bombín, no hay su andar característico. Solo hay fragilidad. Y en ese segundo, ocurre algo que pasará a la historia como la ovación de la redención. La audiencia se pone de pie. 2.500 de las personas más ricas, cínicas e influyentes de Hollywood, Jack Nicholson, Warren Beatty, Jane Fonda, saltan de sus asientos como si fuera una orden. Comienzan a aplaudir. Al principio es solo un homenaje, pero el aplauso no se desvanece. Crece en intensidad. La gente comienza a gritar. Muchos lloran, las lágrimas a la vista. Esto continúa durante 1 minuto, 2, 5, 10, 12 minutos. Es la ovación más larga en la historia de la Academia. ¿Por qué no se sentaron? Porque esto no era un aplauso por servicio prolongado. Era una disculpa colectiva. Hollywood estaba pidiendo perdón a su padre. En el estruendo del aplauso se leía: perdónanos. Perdónanos por tener miedo. Perdónanos por dejar que te expulsaran. Sabemos quién eres. Eres el cine. Chaplin permaneció en el centro del escenario, aturdido, cegado por los focos. Intentó decir algo, pero sus labios temblaban. El gran manipulador, quien había controlado cada emoción de la audiencia toda su vida, perdió el control por primera vez. No esperaba tal amor. En un momento, el actor Jack Lemmon, que estaba cerca, hizo un gesto brillante. Se quitó el bombín y se lo extendió a Chaplin. Chaplin tomó el sombrero. Y por un segundo, solo por un momento, el vagabundo despertó en ese frágil cuerpo. Hizo el famoso gesto con el sombrero, y la audiencia rugió de deleite. Cuando el ruido finalmente se calmó, Chaplin dijo al micrófono unas pocas palabras. Las palabras parecen tan insignificantes, tan inútiles. Solo puedo decir, gracias por el honor de estar aquí. Ganó de nuevo sin grandes discursos. Edgar Hoover moriría un mes después de esta ceremonia, el 2 de mayo de 1972. Su nombre se convertiría en un símbolo de paranoia y abuso de poder. Y Charlie Chaplin viviría 5 años más rodeado de familia y amor, sabiendo que había ganado la batalla principal, la batalla contra el tiempo. Murió en su sueño en la noche de Navidad, el 25 de diciembre de 1977. Es simbólico que el hombre que trajo tanta alegría al mundo nos dejara en Navidad. Comenzamos llamando a Chaplin un tirano y un perfeccionista. Vimos su crueldad, sus miedos, su obsesión por el dinero y el control. ¿Destruye esto su grandeza? Al contrario, hace su grandeza real. El mito del payaso amable es plano. La realidad del niño traumatizado de los barrios bajos que construyó una fortaleza de risas para protegerse del dolor es grandiosa. Toda su vida fue prueba de una fórmula. El mundo es cruel. Hay Hitlers, hay Hoovers,
Hay casas de trabajo, hambre y traición. Pero si tienes un bombín, un bastón y el valor de reírte en la cara de este mundo, eres invencible. Chaplin no solo hizo reír a la gente, nos dio una guía de supervivencia. Cuando te golpean, levántate. Cuando te quitan la voz, usa gestos. Cuando el mundo enloquece, mantente humano. Y lo más importante, nunca, bajo ninguna circunstancia, olvides sonreír. Porque, como dijo el mismo Chaplin, un día sin risa es un día perdido. Si te gustó esta historia y quieres conocer la verdad sobre otros genios cuyas vidas se han convertido en mito, quédate conmigo. Muchas más historias interesantes nos esperan por delante.